Amigas y amigos de MCA Canal, de Conversando en Positivo. Aquí estamos en una nueva entrega en tiempos de crisis, en tiempos de oportunidad, en tiempos de pandemia, en tiempos de transformación. Grandes tiempos que estamos viviendo. Y bueno, aquí en Conversando en Positivo tenemos una otra conversación muy constructiva con alguien que estoy seguro que ustedes quieren mucho, que lo conocen mucho. Hablaremos de un tema que a mí en lo personal también me apasiona mucho. Y bueno, está en la pantalla, ustedes lo ven. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo Flores. Hola, bien, ¿y tú, Edgardo, cómo estás? Bien, excelente. Bueno, Pablo, para los que no lo conocen, Pablo Flores Leimons, ¿no? ¿Tu apellido se pronuncia? Laimuns. Leimon, Laimuns, sí. sí. Él es astrólogo psicológico y evolutivo, además es terapeuta Gestalt y floral, es maestro Reiki y para cerrar, es de profesión ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Buen currículum, ¿eh? Bien integrado todo. Sí, sí. Sí. No es un muy buen currículum para un ingeniero, pero para la vida es bueno. ¿Qué dicen tus compañeros de la Católica con su compañero astrólogo? Es que sabéis que tengo relación con muy pocos compañeros de ingeniería. Y casi todos mis compañeros de ingeniería, casi todos tienen una vida bien loca en realidad. Sí. Y yo nunca me sentí muy ingeniero, siempre me sentía como que no, bueno, tengo como 1000 planetas en Acuario, así que es súper normal que eso me pase en todos lados, pero siempre sentía que no calzaba en la escuela de ingeniería, que era como que yo pensaba en otro lenguaje, en otra forma. ¿Y por qué estudiaste un poco por orden mandato familiar, cosas así? No, o sea, es que por un lado sí, por otro lado no. Mi papá es ingeniero igual que yo, entonces ahí sí, pero en el sentido de que yo quería estudiar astronomía, yo iba a ser Ah, astrónomo. Yo iba a ser ya. astrónomo, yo tenía todo listo para estudiar astronomía y en septiembre de cuarto medio nos llevaron a mí y a otros compañeros más a tener una once con los astrónomos de la Católica para que Ya. conociéramos la carrera y no me gustó nada estudiar astronomía, ¿no? Porque, o sea, me encanta la astronomía, tomé ramo de astronomía, pero estás 3 noches de observación en el año en los observatorios y el resto del año estás todo el tiempo frente a un computador analizando datos y lo encontré lo más aburrido del mundo. Así que porque yo quería estudiar astronomía estando viviendo en la montaña, viendo las estrellas todo el tiempo y creyendo así que casi que iba a estar viendo. Así que no. Y cada vez se ve menos, ¿ah? Los cielos, cada vez están más metidos en los computadores. Cada vez mucho más eso. O sea, Mm. a mí me encanta la astronomía. Yo estudio astronomía, me encanta leer libros de astronomía. O sea, yo soy una de las personas que cree que no hay ningún tipo de incoherencia entre que a que a alguien le gusta la astronomía con que le gusta la astrología. Son simplemente formas diferentes de ver los astros. De hecho, los astrólogos hoy en día ni siquiera ven el cielo tampoco, se ven todo en el computador. Por supuesto. ¿Y la astrología partió antes de de la astronomía, ¿no es cierto? Es que la astrología y la astronomía en un comienzo era imposible separar una de la otra, porque la astronomía se usaba, o sea, es que la astrología es como el estudio del efecto de los astros acá en la realidad, y estudiando los movimientos, y la astronomía es el movimiento mismo del astro. O sea, de hecho, astronomía, astrología, matemática, geometría, física, estaban todas integradas porque eran todas necesarias para que un astrólogo pudiese saber dónde iba a estar tal planeta en tal fecha, ¿me entiendes? Entonces Claro. era todo súper integrado. Ahora, lo que sí, hoy los astrónomos no les gusta nada la astrología. No, pues no les gusta nada, la ridiculizan, ¿no? Bueno, se divorciaron de nosotros y nos rechazan, sin ni siquiera escuchar Nada. nuestra pseudociencia, como dicen. Y eso ha sido muy complejo para ti, encontrarte con todas esas resistencias. Es que yo no me he encontrado con toda esa resistencia. Ah, ya. Yo nunca viví ese tipo de resistencia. Eh, Quizás donde más tengo ese tipo de resistencia es con mis amigos de toda la vida, ¿me entiendes? Que Ya. son todos más ingenieritos, más cuadraditos, pero en general el mundo en los que me muevo yo y la gente que he conocido es perfecto. Y yo he tratado, de hecho una vez, hace años atrás,
me invitaron a un debate con un científico, y después de ese dije, no voy nunca más a ningún debate con ningún científico porque no hay ningún interés de diálogo realmente. Es como escuchar partido político y tratar de hablar y tratar de integrar, no escuchan, no tienen una postura. O sea, es difícil. Sí, de hecho, en YouTube, bueno, hay una conversación que se hizo bastante tiempo de Chopra con un científico top que vino a Chile a uno de estos congresos futuros y la verdad es que no hubo nada de conversación. Era un monólogo de uno y era del otro, y cada uno en su posición. Y ninguno salía tampoco de su posición, entonces no hay ninguna cosa de concordancia. Es Sí, difícil, o ¿eh? sea, lo que pasa es que la ciencia no acepta la astrología porque dicen que no se puede, que no existe ninguna forma de medir Claro, realmente que hay un efecto de los planetas allá con lo que está pasando acá. Y básicamente es que ahí uno puede responder dos cosas. Respuesta número uno, bueno, quizás no tenemos la tecnología para poder medir eso. Y número dos, ¿será que los planetas no influencian? ¿No será que los planetas muestran lo que está pasando acá? ¿Y no será que lo que está pasando acá es una relación con lo que está pasando allá? Entonces, todavía es un misterio gigantesco entender cómo funciona esto de la astrología. ¿Me claro. entiendes? Pero pero también hay mucha gente que estudia ciencias como yo, que después se dedica a la astrología y les encanta. ¿Por qué? Porque si uno tiene una mente medianamente racional, científica, de método científico, de comprobación empírica de las cosas, uno podría meterse en algo loco, sin sentido, irracional. Porque no es así, pues. Porque uno ve en la práctica que funciona. Uno ve cómo, o sea, a mí, ¿cuántas veces se me ha puesto la piel de gallina Sí, diciendo, pero ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo pueden pasar las fechas? ¿Cómo pueden ocurrir ciertas cosas? O sea, yo te digo, hay un astrólogo español que siempre se me olvida el nombre, yo nunca he tenido la oportunidad de hablar con él, es chascón, de pelo largo, bueno, él es bien conocido en España. Yo estaba viendo una entrevista de él hace poco tiempo atrás, y él cuenta, y de hecho está su libro disponible para que lo puedan ver, que él publicó un almanaque astrológico en 1981, donde él dice, en marzo de 2020 va a cambiar la Tierra. ¿Por qué? Porque se va a producir una conjunción entre Júpiter, Saturno, Plutón y Marte en Capricornio, que va a marcar un antes y un después en la realidad humana. Eso lo escribió en el año 1980-81. Y pasó esto. O sea, claro. ¿me entiendes? Es, Ahora, es loquísimo. sí, ahora claramente sí hay un concepto que se integra, que es el tema de que todo es energía y que está todo interconectado, ¿no? Eso ya cada vez está más validado. Y por lo tanto, la energía, todo está vivo y todo se está transformando. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, yo creo que desde el mundo de vista de los científicos, es que mira, la astrología te permite entender cómo funciona la realidad en todas sus dimensiones. Porque la astrología básicamente es una descripción de la realidad. Es como el código de programación. Y básicamente existen dos formas de entender la realidad. Uno a través del hemisferio izquierdo, que es el hemisferio que es lógico, analítico, que comprueba en base a lo que los sentidos pueden percibir, en base al ensayo y el error, saca conclusiones lógicas, mentales. Pero existe otra dimensión de la realidad, que es la dimensión, si quieres llamar, invisible a los sentidos, metafísica, energética, etcétera, que no funciona con las mismas reglas. Mm. Entonces, es como mirar más allá al espejo, al otro lado del espejo. Si yo con mi mente lógica y racional de hemisferio izquierdo analizo esto, voy a decir no tiene sentido. Ahora lo que pasa es que si yo flexibilizo esa mente y digo, ok, voy a ver cómo funciona esto, aunque aparentemente es ilógico, voy a ver cómo funciona, ¿qué es lo que se da cuenta la gente? Que tiene una lógica. Es como, no sé si alguna vez lo conversamos esto. Sí, sí. El astrólogo Huber, ¿tú has escuchado la historia del astrólogo Huber? No, Huber es un astrólogo suizo que es como de las principales escuelas de astrología hoy en día a nivel ya. mundial. Y él era científico, o sea, era científico científico. Y él detestaba el tema de los horóscopos, detestaba los horóscopos. Y se metió a estudiar astrología para desacreditarla. Y terminó convirtiéndose en uno de los hombres más importantes de la astrología porque se volvió loco con esto. Dijo, ¿qué es esto? Mira, es así.
Vamos un poco a lo que está sucediendo. Vamos, vamos. ¿Cómo has estado viviendo todo este proceso que de alguna forma tú ya lo estabas transmitiendo, lo transmitiste en MSA Festival en octubre, pero claramente que de octubre al día de hoy han sucedido cosas extraordinarias en este planeta, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con el tema planetario? Wow, está todo funcionando como el reloj suizo en el cielo. Está todo ¿Está funcionando como estaba planificado? está todo funcionando como estaba planificado. A ver, no es que esté planificado. Lo que hay que tratar de entender hoy en día es que básicamente cuando se habla de año bisagra o momento bisagra en la historia de la humanidad, hay que primero entender que como este han pasado mucho, ¿ya? Entonces, iban a seguir pasando mucho. De aquí no estamos hablando de la hecatombe de todos los tiempos y el fin de la humanidad y ese tipo de cosas. No. Lo que estamos hablando es que el año 2020 es un año especialmente importante porque el espiral del tiempo, que es cíclica, es interesante porque cuando uno piensa en la espiral del tiempo cíclica, uno piensa simplemente en un ciclo, como que piensa que es uno el movimiento de ciclo, y lo que estudiamos los astrólogos es que en realidad son varios ciclos que están al mismo tiempo moviéndose. Unos ciclos cortos, otros ciclos largos. El ciclo más corto para medir el tiempo vendría siendo, bueno, el de la Luna, pero no lo vamos a tomar porque es demasiado rápido, sino el de Saturno, que es el conocido por los septenios, que habla de ciclos de 28 años, otros 28 años, otra etapa de 28 años, otra etapa de 28 años. Y también tenemos otro ciclo que es el ciclo largo. Este es el ciclo más largo que los astrólogos podemos medir hoy en día, a menos que descubran algún planeta potente que esté mucho más allá de Plutón, que se dice que se está investigando, de hecho. Un planeta que quería tener un ciclo de casi 13.000 años, pero es un misterio ese. El ciclo de Plutón es un ciclo de 250 años. Entonces, ¿qué está pasando? Que el 2020, 2019, 2020, se cierra el ciclo corto de Saturno y el ciclo de Plutón también está cumpliendo un cierre de un periodo, Plutón con respecto a Capricornio. ¿Qué significa eso? Que básicamente la forma de funcionar de la realidad, veámoslo como desde la estructura de poder, la forma de funcionar de la estructura de poder, la forma de organizar los gobiernos, los sistemas sociales, los sistemas privados, etcétera, la forma de organizar la realidad se venció. O sea, más que decir se venció, cumplió su etapa, básicamente. Y lo que esta crisis parte en 2008 con la entrada de Plutón en Capricornio, lo que esta crisis está reflejando es que lo podrido que están las estructuras en la Tierra, lo podrido que están las estructuras de poder y cómo de alguna forma las estructuras de poder, con las respuestas que han dado los últimos 250 años, no logran responder los problemas presentes. Las organizaciones de poder, la forma de estructurar, la forma de pensar, la forma de funcionar, no logra dar respuesta al momento presente porque es todas esas estructuras de pensamiento, esas creencias, bla, 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 fueron en otra etapa. Estamos en una nueva etapa. Eso a nivel macro. Y a nivel individual, también lo que nos está tratando de decir es que existe la posibilidad tremenda ocurriendo en este momento en la historia de la humanidad de que cada individuo realmente pueda transformar también su vida. Así como la vida que tuve hasta antes de esta fecha fue una vida y estuvo súper buena, cumplió su función, pero ahora es el momento de pasar una nueva etapa en la vida. Eso es lo que tenemos como marco teórico que está pasando, a nivel global y a nivel individual. Ahora, lo que pase depende del nivel de conciencia individual y el nivel de conciencia colectivo. Porque este tránsito y esta situación obviamente es dolorosa y es mala y es incómoda y es terrible por las muertes, por la crisis económica y todo lo que está pasando, pero en realidad lo único que está mostrando es lo mal que está el sistema, es lo mal que están funcionando las cosas acá en la Tierra. Entonces, no es ni bueno ni malo. De hecho, lo que más requiere este proceso es algo que lamentablemente uno no le ve mucho a la estructura política. A mí me encanta la política y me gusta estudiar política de todos los países. Yo soy experto estudiando la política de España, Argentina, de Chile, de México, veo programas, documentos, estoy todo el rato. Y es impresionante ver cómo la clase política de ningún país, ni de izquierda ni de derecha,
logra entender el concepto principal de lo que representa la crisis que estamos viendo ahora, que es que realmente lo que está podrido en los sistemas no puede seguir funcionando más en los sistemas. Y lo que uno ve es que las clases políticas tratan de seguir sosteniendo los mismos discursos, las mismas cosas, y lo que no hay un proceso de autoobservación de realmente, y práctico, con la energía de Capricornio, práctico, concreto y racional, a ver qué estamos haciendo mal. ¿Cuál es la forma correcta para poder funcionar y que realmente Capricornio es un signo colectivo donde nos podamos ser responsables de que haya un bien común para todos los seres humanos? Y también yo siento, y en esto soy súper enfático, sobre todo por la energía de Acuario que se está activando con tanta fuerza, que cualquier tipo de discurso de pensamiento, esto yo lo he hablado bastante en varios videos, los discursos, la ideología, las creencias, que tengan un discurso hoy en día muy disruptivo, divisional, primero. Y segundo, que sigan basados en una política de derecha, capitalismo, o de izquierda, comunismo, socialismo, que se va a las polaridades, es quedarse pegado en el discurso anterior del ciclo anterior. Porque lo que viene con la energía acuariana, ¿me escuchas, Edgardo? ¿Sí? Sí, te escucho, sí, sí, está todo bien. Porque lo que está ocurriendo con la energía acuariana, que la energía acuariana que se viene, es que todavía no se han creado, ni se han inventado las nuevas formas de pensar y los nuevos entendimientos para las situaciones de problemas. Y eso es algo que claramente se va a ir canalizando y trabajando en los próximos 10 años. Van a ir surgiendo nuevas ideas, nuevas visiones, nuevos conceptos. Vamos a tener golpes de brillantez como humanidad muy grandes, pero para hacer eso tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir peleando de la misma forma, discutiendo de la misma forma y gobernando de la misma forma. Entonces, en ese sentido, Pablo, que tú hablas que esto igual se ha producido muchas veces, más o menos cada 200 años, a mí me da la impresión de que es mucho más profundo, porque aquí estamos hablando de que hay una distopía casi completa que se ha hecho realidad, o sea, todo se está cayendo y hay que estar repensando todo. Entonces, es bastante más profundo el ciclo, me da la impresión, porque significa prácticamente un cambio casi de civilización Es que lo que en la pasa es que forma de... cuando ha ocurrido este ciclo se han pasado esas cosas. O sea, tienes Pero que tan, entender que tan profundo sí, sí, yo te voy a contar los momentos históricos donde ha pasado esto. O sea, hay que entender que este periodo que estamos viviendo es un periodo básicamente cuando Plutón pasa por Capricornio y Plutón pasa en Acuario. Cuando Plutón pasa por Capricornio y después pasa en Acuario, lo que vemos a nivel histórico es transformaciones radicales en civilizaciones. así es. No es un periodo que necesariamente está marcado por guerra, aunque han habido guerras históricamente. ¿Me entiendes? No es como el periodo de o la Primera o la Segunda Guerra Mundial que tú dices que hablan barra. No, no estamos hablando de ese tipo de periodo. Lo que se ve es que en un rango de 30 años, a nivel histórico, los primeros 15 marcan una crisis total del sistema. Y los otros 15 hablan de un cambio radical y de nuevas visiones y nuevos conceptos que rearman la realidad hacia una nueva realidad, dada que la estructura del sistema anterior ya cumplió su ciclo. ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto? Pasó entre el 1760 y el 1795. ¿Y qué pasó entre el 1760 y 1795? Tenemos la Revolución Francesa, tenemos la Revolución Industrial, tenemos el germen de la independencia de Estados Unidos, de Haití, y que va a germinar en toda América, independencia, ¿me entiendes? Cambia completamente el mundo en esos 30 años, pero en realidad cambió cuando Plutón entró en Acuario. Eso es muy importante de tenerlo claro. Donde realmente cambia es Plutón en Acuario. O sea, lo que estoy tratando de decir es que nosotros ahora todavía no estamos viendo todos los cambios que se van a venir en los próximos 15 años. O sea, esta crisis gigantesca, la gente dice, no, esto ya va a pasar. No, mi respuesta es, no, esto no va a pasar. Claro. Quizás la crisis por sí va a pasar en un año más, un año y medio más, 2 años más. Pero lo que vamos a ver después, los otros 15 años, es un cambio radical de la realidad a nivel tecnológico y en múltiples áreas que vamos a darnos cuenta que realmente el mundo que había antes no tiene nada que ver con el mundo que había ahora. Entonces, eso es en 1700. ¿Dónde fue? ¿En qué otro periodo de la historia también pasó esto? Fue entre el 1500
1515 y el 1545. ¿Qué pasó entre el 1515 y 1545? Es gran parte de la conquista de América, la caída de las civilizaciones que estaban acá, la expansión de Europa. Cambia el planeta, cambia todo el mundo al poder viajar y recorrerlo, comienza a cambia el mundo, básicamente, en esos años. Y también qué es lo que pasa en ese periodo, que es muy importante también de entender. Es en ese mismo rango de años, cuando Plutón está en Capricornio y después cuando Plutón entra en Acuario, lo que tenemos es que la revolución protestante en Europa, la Iglesia Católica pierde el poder, pierde gran parte de su poder. Eso es una transformación radical también de la realidad que habían tenido los últimos 1000 años. Después uno ve registros históricos, yo te digo porque me encanta estudiar correlaciones de ciclos planetarios con sucesos históricos, porque eso es lo que te permite entender qué es lo que va a pasar hoy en día a nivel de proceso. Sí, disculpa. Y la época del Renacimiento, por ejemplo, que antes del Renacimiento hubo la tremenda plaga donde murió un montón de gente y de ahí aparece el Renacimiento. Ahí Sí, también hay una clave astrológica ahí también. Yo la investigué, no, pero no calza con ese periodo de tiempo. Porque ahí, imagínate, ahí se produjo el Renacimiento después de la Sí, plaga. sí, totalmente, totalmente. El tema es que el Renacimiento es un periodo histórico que dura casi un siglo, 2 siglos en periodo de desarrollo histórico. Entonces toma mucho tiempo. Pero yo me puse a investigarlo y no pasa ahí. Pasa en estos momentos que te digo yo, con la Revolución Francesa, industrial, tecnológica, independencia, después con la conquista de América y el cambio radical de la cultura. Y aparte tienes que entender algo, estos procesos son transversales a todo el planeta Tierra. Claro, ¿Y en qué otro momento, porque después de la Edad Media no tenemos mucho registro histórico, en qué otro periodo de la historia se ve esto, que yo lo encuentro pero impresionante, es la época donde el emperador Constantino estuvo como emperador en Roma, que es el periodo donde la iglesia, el cristianismo es declarada la religión oficial del imperio. O sea, ese es un momento que cambia los últimos 1500 años de historia y le pone un fin a la religión de los dioses del Olimpo. O sea, imagínate el cambio cultural gigantesco que se produce. Y aparte, Roma mueve su capital de Roma, Constantinopla, con todos los efectos que tiene para después dentro del imperio, esa división del imperio romano, que ya llevaba un montón de siglos, pues ya llevaba como 500 años, 600 años a esa altura. Así es, así es. Sin embargo, tú no ves que hoy día, todo eso es un proceso a lo que estamos llegando hoy día como una, no sé si una culminación, pero un proceso, porque claramente hoy día estamos como caminando en dos rieles en esta polaridad, que es una polaridad por un lado que va a la distopía ya fuerte, 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 fuerte en la realidad, y por otro lado como que hay una nueva visión de lo que es la conciencia y que ahí se está produciendo una transformación en la educación, en la política, lo que tú transmitías, en la economía, en la ciencia, etcétera, etcétera. Yo creo, si soy honesto de lo que yo creo que todavía no tenemos la masa crítica ni la cantidad de gente con conciencia que realmente entiende y ve los conceptos. O sea, yo creo que no representamos ni el 3 ni el 4% de la población. O sea, a nivel de cualquier tipo de cambio político, democrático, no representamos nada, ¿me entiendes? Entonces, siento que todavía existe mucho por desarrollar, mucho por crecer y mucho por expandir el proceso de conciencia a nivel general. Claramente uno ve viajando por diferentes países que la gente está absolutamente aburrida de las estructuras de gobierno y de poder, de izquierda o de derecha, porque ya da lo mismo si el país de izquierda o derecha, la gente igual está saturada en cualquier lado. Pero todavía existe desde mi punto de vista, existe y yo creo que eso ha sido lo lindo un poco de este proceso, ¿eh? Es complejo lo que voy a decir, pero siento que desde muchos de los movimientos de cambio de conciencia muy masivos que han estado fuertes motivados por el enojo, ¿me entiendes? Y de cierta forma siento que se ha ido perdiendo algo que tiene que ser una integración, porque tú hablas, dices justamente esas polaridades, que es lo que nos dice un proceso de expansión de conciencia como este. Hay que integrar las polaridades. Sí, a eso deberíamos llegar. A eso es lo que tenemos que llegar.
Y claro. eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Ahora, ¿cuál es la gracia del proceso actual? Es que como yo no tengo la capacidad como individuo, realmente, si me pongo a pensar, de modificar la conciencia a nivel colectivo, lo que yo puedo hacer como individuo es tratar de modificar mi proceso de conciencia personal, tratar de integrar mis polaridades al máximo posible, porque eso va a tener un efecto externo en al menos el mundo y la realidad que yo voy a percibir. ¿Me entiendes? Al menos Mm. donde, porque quizás no es que ni siquiera me cambie tanto la realidad externa, pero yo voy a estar parado en otro punto, por lo tanto lo voy a percibir desde otro lugar esa realidad externa. ¿Y tú crees que esta famosa pandemia no va a tener o no está teniendo un efecto también en como una pequeña, a lo menos, visión nuestra como humanidad de preocuparnos de aspectos más sustantivos en términos de lo esencial, más que Yo creo que lo está haciendo. O sea, yo creo que el gran regalo que deja esta pandemia es que está dando la oportunidad de que un gran porcentaje de la población se cuestione su vida, se cuestione y se conecte consigo misma y consigo mismo. Ese es el gran regalo. Ahora, y también lo más importante, que las personas se den cuenta de cuánto miedo tienen a conectarse con quienes son. cierto. Yo creo que, porque conectarme con quien soy suena súper lindo, pero conectarme con quien soy significa conectarme con quien soy y con todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy sintiendo y conectarme con todas las emociones que tengo dentro de mí. ¿Me Así es. entiendes? Y eso no es fácil y justamente lo que se ha potenciado estos últimos mes y medio es que se nos han potenciado todas nuestras resistencias. No es que se hayan potenciado, es que la estamos viendo con mucha mayor fuerza, nuestras propias resistencias. No para que digamos que son malas, que no nos sirven, sino para que las veamos y las podamos integrar de alguna forma, ser más compasivos con nosotros mismos, ser más compasivos con el otro. O sea, aquí la clave del proceso saturnino capricorniano actual, sobre todo desde 2019-2020, es tratar de un rato de responsabilizarme a mí mismo en mi vida y no andar culpando al vecino, a cualquier Eso. tipo de vecino, por un rato al menos. Sí, lógico. Bueno, adicionalmente lo que tú dices, entonces, fuera de la aceptación, tú como astrólogo, eh, ¿cómo podemos ir cambiando esa vibración de miedo que se siente en todos lados? Yo creo que mm, más que cambiar, o sea, hay que cambiar la vibración de miedo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creo que lo importante es cómo vivo yo el miedo. O sea, es como ser realista de que tengo miedo, hay impotencia, hay descontrol, hay incertidumbre. Los tránsitos astrológicos actuales te dicen que no vas a tener control y que se viene un periodo de mucha mayor incertidumbre. De hecho, ¿qué te dicen los tránsitos? Que estamos entrando en un periodo complejo. Mira lo que te estoy diciendo, Edgardo. Estamos entrando en un periodo complejo. Esto, a mí si tú me preguntas qué me preocupa, qué periodo de tiempo me preocupa más, me preocupa más lo que va a pasar entre julio y diciembre de este año. Porque Wow. astrológicamente se pone complejísimo. ¿Por ¿Me qué entiendes? razón? ¿Por qué? Porque la gran conjunción se sigue manteniendo en Capricornio y entrando en Acuario. La cuadratura de Urano sigue estando presente, pero Marte, que es el disparador de los acontecimientos más complejos, hemos visto aquí, uno ha podido ver claramente cómo Marte es el que detona las cosas. Cuando Marte estuvo en octubre del año pasado en Libra, haciéndole una atención a los planetas en Capricornio, explotó la crisis en Chile y en muchos países del mundo. Nosotros, yo dije y todo, bueno, varios dijimos, cuando a partir de más o menos principios de marzo, cuando Marte entra en la conjunción, agárrense que se viene algo muy, muy potente. Pasó exactamente. Y lo que va a pasar es que Marte, a partir de julio, le va a hacer va a estar en Aries. Y le va a hacer la cuadratura a todo el planeta en Capricornio. Y como una comedia juguetona, malvada de la realidad, Marte en Aries se va a quedar estacionario por 6 meses. O sea, lo que quiero decir a la gente es que Marte avanza, 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 avanza. Un grado, un mes, un grado, o sea, un signo, un mes aproximadamente, y cada cierto tiempo para y se queda pegado. Y lo que va a pasar es que Marte se va a quedar pegado en la posición más compleja de las que se podría haber quedado pegada. Entonces, volvamos al punto. ¿Qué es lo que te dice la astrología en este minuto? Mira, no hay control. Renuncia al control. Y es difícil, porque lo que te está dando a decir es que lleves la atención extremadamente
hacia adentro tuyo, es como que te está pidiendo dos movimientos, el movimiento astrológico. Primero te está diciendo, mira todo el terror, todo el miedo que hay dentro de ti, a no tener control, a sentir que las cosas no son como tú quieres, y mira cuánta energía gastas tú en tu vida, en esta rabia, en este enojo, en tratar de afirmar algo que ya no va. Está pidiendo un proceso de responsabilidad interno muy, muy grande. Y entre más trates de controlar hacia afuera, no, te estás perdiendo el foco. O sea, hay que soltar. Hay que soltar y trabajar los miedos. Y por el otro lado, hay que estar con los pies en la tierra, laburando y dando a todo lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. Sí, porque lo que tú estás planteando con Marte y Aries significa una energía bastante violenta, impulsiva, con mucha fuerza, ¿no? Eso significa un poco que va a seguir un caos más o menos grandote en la sociedad, ¿no? Eso es lo que... no, sí. Sí, o Sí. sea, porque Marte y Aries tienen esa energía. Es que lo que pasa es que si tú quieres tratar de extrapolarlo, imagínate las protestas sociales que se produjeron en octubre y ahora combínalo con el tema, con el tema del virus. Básicamente de eso estamos hablando a nivel mundial. ¿Me entiendes? Un estado bastante caótico. Entonces, volvemos al mismo punto, donde realmente, pero da lo mismo eso. O sea, da lo mismo y no da lo mismo. No da lo mismo en el día a día, pero desde un punto de vista, para la persona que realmente dice, ok, yo soy alguien espiritual, yo entiendo que hay un tema espiritual en la tierra, bla, 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 ese discurso, bueno, pero en este minuto donde la vida te dice, ok, ese discurso, que no sea un discurso, que no sean palabras lindas y que sea algo que funcione en la realidad. Correcto. ¿Por qué? Porque nuevamente, porque este proceso alquímico que estamos viviendo, que es realmente que nos está poniendo a fuego, a liberar nuestras impurezas, es la oportunidad que estamos teniendo todos nosotros, porque la persona que, a ver, yo quiero ser súper enfático, las personas que sean capaces de ir soltando poquito a poquito ciertos miedos, ciertas estructuras de control, ciertos apegos, ciertas cargas, los puedan soltar y puedan conectarse más con quien son en su esencia, que esta es la intención, como sacar lo que no me permite ser y lo que tengo que sacar no es porque esté malo, sino porque es algo que construí de niño para poder defenderme al miedo que le tengo al mundo, a la necesidad de control, etcétera. Soy capaz de hacerlo, lo que se abren es un abanico de posibilidades gigantescas. En la misma forma que se pierden oportunidades, surgen oportunidades en este movimiento energético y surgen posibles caminos de realidad futura. Si yo sigo pegado en lo que no me gusta, en lo que me duele, en el control, me hundo con el barco. Es como que me estoy hundiendo con el barco y no me doy cuenta que al lado hay un yate maravilloso, pero ¿cuál es el tema? Que tampoco hay que pensar que va a llegar la realidad al rescate. No es como que llega el yate, ¿me entiendes? Y tiene... No, es que lo que pasa es que vemos que hay que nadar 1 kilómetro para llegar al yate. Y ese es el proceso del capricorniano, que no te quedes pegado en lo que se está hundiendo y nada. Porque es un proceso de trabajo y laburar y dar forma, pero las posibilidades muy positivas están ahí mismo, para el que los puede ver. De todas maneras. Bueno, Y como esto, conclusión quizás de esta primera parte que estamos como conclusión de esta primera parte que estamos conversando, es que debemos hacer mucha introspección y repensarnos, repensar un poco esta sociedad porque está todo cambiando. Un poco lo que tú transmitías antes de que hay que limpiar. Yo lo he escuchado también y tienes mucha razón respecto a que hay que limpiar, digamos, este planeta de toda la carga negativa que tiene, de guerra, de resentimiento, de odio, para que pueda surgir lo nuevo. Entonces eso quizás es parte de lo que viene también, toda esa limpieza que es muy fuerte, ¿no? sí, aunque yo creo que el mayor foco que tiene que tener un ser humano es limpiar su propia mierda, de No, cierta forma. de O acuerdo, sea, sí, sí, en el sí. sentido de que, y es muy importante con lo que dijimos de Marte, o sea, creo que Marte ha estado demasiado activo en este momento, como gatillador en octubre, en marzo y ahora, y aparte la misma conjunción de Saturno-Plutón en Capricornio tiene una característica, y Júpiter lo creció, el nivel de rabia y frustración. Exactamente. Entonces, yo tengo que ser súper consciente de que la vida
lo que está haciendo es decirme, no más por ahí, basta. Y si yo trato de forzar cosas que ya no van, y la vida más encima te dice, no más por ahí porque ya no te corresponde, porque mira cuáles son los miedos, las inseguridades que te hacen moverte por ahí, mira que son mandatos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te dice, ya no más por eso. O sea, yo tengo que ser capaz de aprender a manejar muy bien la rabia. Ese es el peligro principal que tenemos en julio, a partir de julio, el segundo semestre de este año. Que el nivel de rabia y frustración sea tan grande que termine explotando. Entonces, por eso es sumamente importante que las personas conscientes se puedan dar cuenta de este proceso energético y tengan conciencia para poder canalizar y liberar la rabia y reconocerla también dentro de sí. No ponernos y decir, no, la rabia es mala, no existe. No, la rabia existe y el resentimiento existe. Y ese resentimiento que se está purgando de cierta forma son cargas emocionales que se basan en trauma, que son los que me mantienen en un estado de control. Este es un periodo muy potente para hacer experiencias de terapia profunda. Este año es un año muy, y mi opinión es que las personas que inviertan haciendo terapia van a ver recompensada esa inversión, a pesar de que es un año complejo, van a ver recompensada la inversión por 10 veces los próximos años, ¿me entiendes? Porque, porque energéticamente van a fluir con este proceso de liberación de carga y si piden una ayuda terapéutica, van a poder fluir mucho más en ese proceso. ¿Cómo ha sido tu propio proceso de ir pasando de un nivel a un nivel más consciente? ¿Cuál es tu trabajo personal, por ejemplo? Para mí ha sido súper fuerte porque a no todo el mundo le afecta de la misma forma el suceso actual. Hay que tenerlo súper claro. Cuando uno habla de los tránsitos, uno está hablando de un movimiento general, pero cada persona le afecta diferente dependiendo cómo esté su carta astral. Y a mí mi carta astral está, o sea, como que hubiera sido una broma, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo tener más tránsito en este minuto activo al mismo tiempo. Y gracias a Dios, de hecho yo he hablado con otro astrólogo y le cuento todos los tránsitos que me tengo en este minuto y me dice, pero bueno, ¿cómo estás parado en este minuto? Y parece que te está yendo bien y que estás bien. Y digo, sí. ¿Por qué? Porque yo a ver, entendamos algo esto. Las personas que entendemos astrología y usamos la astrología como una guía, entendemos un poco hacia dónde corre el viento. Y aprendemos a poner la vela un poco en esa dirección. Y entendemos que el viento nos tiene que llevar a donde nos tiene que llevar. Ahí hay soltar el control de cierta forma. En cierta dimensión al menos, decir, confío un poco en la vida, en la dirección que me está llevando. Ese proceso 2018-2019 ha sido un proceso gradual. De ir trabajando, de ir resolviendo, de ir a hacerme cargo de ciertas cosas en mi vida, de mirar los temas emocionales. Obviamente no se resuelve, yo creo que uno no resuelve ni el 15 ni el 20%, pero la vida es tan generosa con que cambiar el 2, el 3 o el 4% te produce un impacto gigantesco en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, al menos en mi visión, yo siento que yo he hecho la pega, porque yo he estado mirando, trabajándome mucho, y como es un proceso gradual, que de cierta forma no para su exigencia, pero es por etapa, las personas que hemos hecho el proceso por etapa, estamos parados en un punto de la realidad ahora, también con mucha rabia, con mucho miedo, con mucha inseguridad, pero de alguna forma ya sabemos manejar la energía desde otro lado. Eso no significa que sea fácil. No, sin duda, claro. O sea, pero va integrando un poco, ¿no? Yo me sentí, el otro día yo estaba caminando y me pregunté cómo me siento yo a nivel energético, que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en día. Y yo me sentí como has visto cuando uno surfea una ola o cuando uno está pegándole con otra, cuando está tirando un bote quizás con vela y está tirándole con mucha tensión. Así me siento y así un poco la energía. Estoy teniendo una tensión gigantesca, tratando como de surfear con la vida, tratando de redirigir la vida en una dirección. Y ese movimiento de tensión yo creo que también mucha gente lo tiene. Entonces, lo importante es entender... Mucha intensidad, ¿no? Es que la energía plutoniana está con mucha intensidad metida este año y por todos los tránsitos. Entonces, hay que entender que quedarme pegado en el pasado no es recomendable. Querer controlar las cosas y que vuelvan a ser como antes no es recomendable. Querer que la cosa se arregle fácilmente no es recomendable. Lo que es recomendable es como lo que yo planteo, estamos subiendo una montaña,
estamos en el Everest. Y estamos en el, no sé cuántos campamentos son, 4 campamentos para llegar a la cima, perfecto. Estamos en este minuto, estamos muy arriba en la montaña, ya no nos podemos devolver, los que se devuelvan se mueren, ¿me entiendes? Si te quedas quietito ahí esperando que pase, te mueres. El único que queda... No hay retorno ya. Es que ya no hay retorno. Claro. Lo único que te queda es seguir para arriba. No, es que yo quiero que sea fácil, yo quiero que llegue un Sherpa a llevarme la mochila. No, tienes que seguir tú subiendo. Y ahí es donde y la vida te va a mostrar cuáles son tus propios miedos y inseguridades, que esto es lo más lindo de este periodo. Lo que la vida te está mostrando es qué es lo que te impide a ti tener la vida que tú quieres vivir. Y es algo que todo, desde que yo tengo uso de razón, todo el mundo espiritual viene diciendo desde que yo conozco. Tú eres el co-creador de tu realidad, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué te dijo la vida? Perfecto, gente, todos ustedes espirituales llevan todos estos años repitiendo esto como un mantra. Bueno, en el momento que se hagan cargo, en el momento que se transformen radicalmente ustedes mismos para transformar su realidad. O sea, esto es un examen. Estamos en un examen práctico. Siempre que Capricornio o Saturno está presente, lo que tenemos es un cambio de UCR de periodo y un examen del periodo anterior. Si yo apruebo el examen, la vida, no es que la vida premie, tú te lo ganaste, tú lo construiste, tú lo hiciste. No es un premio externo de la realidad, es que tú lo lograste, básicamente. De acuerdo. O sea, tenemos que cada uno experimentar en uno mismo y desde ahí ir creciendo y de ahí mismo ir haciendo un aporte al cambio global. Obviamente. Y también yo creo claramente que es muy importante ir trabajando, haciendo un aporte al tema colectivo. Ahora, y ese movimiento yo creo que cobra mucha más fuerza y potencia desde un movimiento interno hacia lo externo. Porque también yo tengo la sensación de que, y nuevamente, es que se acabaron las formas antiguas. Muchos, no sé, idealistas, personas que están preocupadas de cambiar el mundo, ayudar, bla, 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 con muy poco movimiento interno, nos damos cuenta que no funcionan tampoco los movimientos externos en la realidad, sino hay un reflejo del movimiento interno. De cierta forma. Así o sea, es, muy importante. imagínate a Mandela. Mandela, ¿cuánto movimiento tuvo interno Mandela? O sea, 40 años de cárcel, transformación radical de quién era, y cómo esa transformación interna de él, después cuando él sale, repercute, irradia de una forma 1000 veces más potente. Entonces, en ese sentido, Pablo, ¿tú crees que están apareciendo líderes tipo Mandela, líderes con más conciencia que pueden hacer un aporte en este momento? Porque hasta ahora no se ven mucho. no, yo no he visto ninguno. Ninguno, claro, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Y quizás se van a ver cuando salgamos de Plutón en Capricornio. Quizás puede surgir, aunque entrando con Plutón en Acuario, claramente es un periodo, bueno, si uno ve la historia anterior, siempre han habido liderazgo, pero es un periodo de humanización, de no tanto de jerarquías y autoridades, pero no, claramente es que lo que uno ve en general de todas las estructuras políticas de liderazgo es que siguen manteniendo exactamente los mismos discursos que en la Guerra Fría. Es una cuestión ridícula. Sí, Si el mundo absurdo. cambió. Pero ellos viven en su propio círculo ahí cerrado. Así es. Entonces, y claramente, o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que es un periodo de un potencial gigantesco lo que está ocurriendo. O sea, si pudiéramos aprovechar esto para rearmar el juego de la realidad y rearmar la estructura como funcionamos. O sea, yo creo que también cualquier persona que entienda un poco cómo funcionan las cosas en la Tierra, sabía que todos añorábamos un mundo diferente, ¿no es cierto? Un mundo más humanista, con más conexión con la naturaleza, con otro ritmo, bla, 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 bla. Un mundo donde hubiera, para mí, una integración de izquierda a derecha, un mundo donde haya mucha libertad individual, pero haya mucha conciencia colectiva y lo que estamos todos conectados y hay una preocupación entre las cosas, como una integración entre ambas energías. Y yo tengo la sensación de que para que se pudiera producir esa transformación, claramente había que desarmar la mesa del tablero del juego. Y ahora se estaba desarmando la mesa del tablero del juego, por eso yo encuentro que está una increíble oportunidad para darnos el salto. Ahora, también teniendo claro esto, los tiempos, las soluciones para los problemas actuales no se van a lograr ni en 1 ni en 2 años.
Las nuevas ideas, los nuevos conceptos, los nuevos anclajes de realidad son en los próximos 10 años, 12 años. Sí, sí. Y en ese aspecto, Pablo, tú que ves cartas natales y las cartas natales tienen también te muestran un desarrollo evolutivo, ¿no es cierto? Tú ves estas cartas natales de más chicos, también de niños. ¿Tú sientes o crees que, o sea, has visto que realmente vienen los chicos ya con otro lenguaje, vienen en una dimensión ya, en una línea de mayor conciencia? ¿O no lo has visto? Es que yo sí lo veo. Lo que pasa es que aquí hay que entender que siempre todas las generaciones tienen estructuras astrológicas diferentes. Todas las Ah, claro, generaciones. claro. O sea, todas las generaciones tienen, porque existen planetas personales y planetas transpersonales colectivos, y cada generación, tu generación, tiene una configuración planetaria diferente a mi generación. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, veo, déjame concentrarme en una generación un poco más chica que la generación millennial, ¿me entiendes? Una Ya, generación muy, muy, sobre todo el millennial que tiene Saturno en Capricornio, Urano, Neptuno en Capricornio. Ese millennial, si tú ves esa carta astral, dices, oye, pero estos niños nacieron con mayor conciencia, po. Si tienen Urano y Neptuno en Capricornio. O sea, tienen la posibilidad de cambiar la realidad, de hacer todo esto, y perfecto. Ahora lo que pasa es que una cosa es que una generación nazca con mayor conciencia, y otra cosa es que la realidad les dé un marco para aprender o expresar esa conciencia. Lo que yo siento que está pasando con las generaciones más jóvenes es que teniendo muchas capacidades, habilidades para ver las cosas desde otro punto de vista, no han logrado conciliar ciertas cosas de funcionamiento de la realidad. Y han tratado de entender o culpar más que nada al mundo externo, a las estructuras del poder, de cómo funciona la realidad y que tienen razón. Pero hay un tema de inmadurez de cómo son las cosas acá en la Tierra. mm, Cuando esos grupos generacionales logren aceptar que están encarnados en la Tierra, que no fue un error de Diosito haberlo mandado para acá, y que aquí las cosas acá en la Tierra requieren realismo, perseverancia, tiempos, ¿me entiendes? Esfuerzo, dedicación para lograr ciertas cosas, y que eso no es un tema del patriarcado ni nada del estilo, sino que es cómo funciona la realidad acá en la Tierra, ¿me entiendes? Y que de hecho esa es la gracia de encarnar acá, porque acá las cosas toman tiempo y tienen un desarrollo, ¿me entiendes? Cuando logren entender esa regla del funcionamiento de la estructura de la realidad, lo que esas generaciones van a hacer es que esas antenas que tienen increíblemente maravillosas, las van a poder conectar a la realidad. Y van a poder inyectar energía uraniana, que sería de rebeldía, de cambio, de innovación, de humanismo, de integración colectiva. Y segundo, van a poder integrar la energía neptuniana, que es básicamente su tremendo nivel de conciencia, el tremendo nivel de sensibilidad, la vulnerabilidad, de magia, de intuición, de arte y creatividad, y lo que van a lograr es hacer que la realidad se vaya transformando. Y Pablo, otra cosa, por lo menos lo que yo conversaba con otras personas respecto, bueno, a civilizaciones anteriores, uso de la tecnología, ¿cómo ves tú hoy el uso de la tecnología, especialmente la famosa 5G que tanto se habla, en cómo la vamos a usar nosotros los seres humanos? ¿Cómo nos va a afectar? A ver, yo tengo una visión con respecto a la tecnología, yo veo dos caminos con el uso de la tecnología. ¿Me entiendes? Una vez más orwelliana, de cierta forma, que la tecnología va a ser usada como una herramienta de control Mm, y sometimiento del ser humano, que esa es la sombra de la era Acuario. O sea, la era Acuario hay que tener claro que la era Acuario se puede ir para cualquier lado, ¿me entiendes? La sombra del Acuario es que la tecnología nos deshumaniza y nos desconecta de nuestra conciencia, nos desconecta de nuestros cuerpos y casi viviendo todo en realidades virtuales a lo Matrix así dopado, ¿me entiendes? Eso es una posibilidad, pero existe otra posibilidad, que también es muy potente de Plutón en Acuario y la era de Acuario, donde realmente la tecnología se use para transformar la realidad y para cambiar el mundo actual. Y eso es una ok. posibilidad que tenemos que tener claro que existen dos caminos para los próximos 15 años.
uno maquiavélico, donde hasta te vacunen y te pongan chip, ¿me entendí? Y hasta ahí no me llegó tu libre albedrío y anda a saber qué quizás pasa contigo en ese camino, ¿me entendí? Y uniéndolo al 5G, y quizás qué pasa. Y otro camino donde la tecnología, y existe, o sea, y esto no es tanto ciencia ficción, por ejemplo, yo tengo una compañera del colegio, en realidad, que es científica, es genial. Ella trabaja en fusión en frío, en plasma, estuvo varios años trabajando en el Instituto de la Unión Europea de Estudios de Fusión en Frío. Fusión en frío es básicamente generar energía infinita, ¿me entiendes? Generar energía infinita. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué falta para que podamos tener fusión en frío? Porque si tenemos energía infinita, se acabaron todos los temas, ¿me entendí? O sea, Claro. tenemos energía infinita, implica recursos infinitos de cierta forma. ¿Y cuál es la respuesta de ella? Oye, ¿sabéis qué? Es que esto ya se podría tener. Y ya por último, si nos ponemos las pilas, lo tenemos en 10 años. El tema es que no hay interés. Entonces, la posibilidad actual es, realmente hay una conciencia que surja, que diga, ok, ¿por qué no utilizamos la tecnología para desarrollarnos como civilización? Yo creo que están abiertos los dos caminos. ¿Y de qué va a depender? De la conciencia individual de las personas. Entre más personas tomen conciencia, menos posibilidad hay que nos carguemos para un lado que nos carguemos para el otro lado. Mm. Y respecto, tú también usas mucho las terapias florales junto con la astrología. ¿Cuál es la importancia para ti de estar utilizando las terapias florales? O sea, es que la terapia floral te va... A ver, bueno, es que depende. Yo, la terapia floral lo que va a ayudarte es ir a manejando todas estas emociones que te estaban ocurriendo. Desde el miedo, de la rabia, te va a ayudar a soltar ciertos patrones, te va a ayudar a mirarte, te va a ayudar a activar otras cosas. Entonces lo que hace la terapia floral es, en este periodo, ser una tremenda herramienta para ayudarte en este proceso de transición energético gigantesco que estás teniendo. Y depende un poco ya de la persona, porque lo puedo ver a diferentes niveles, desde un nivel básico para manejar la angustia, la ansiedad como calmante, en un nivel más potente para empezar a mirar y hacer una transformación interna, tercero, para llegar realmente a soltar patrones, a hacer modificaciones potentes dentro de uno, pero cada uno de esos niveles de intensidad requiere más conciencia y más apoyo terapéutico también, o más herramientas de la persona para ir manejando ese proceso energético. Aunque la realidad ya te planteó el escenario total. O sea, yo siento que una de las cosas más importantes que nos ha dejado esta crisis es que nosotros tenemos esta creencia errada de que lo externo condiciona nuestra felicidad interna. Y cuando vienen estas crisis, todos nos tomamos el pelo, decimos qué va a ser de nuestro futuro, qué va a ser de nuestra vida, qué va a ser de nuestra felicidad, qué va a ser de todo esto. Y lo que te está tratando de mostrar esto, oye, si tú sufrías con crisis o sin crisis, tu vida podía estar súper bien, tu realidad económica de tu país está increíble, tú lo pasabas pésimo igual en tu estado interno. Entonces, en realidad, lo que te das cuenta es que obviamente aquí surgen otro tipo de índoles de problemas, van a haber problemas de alimentación, de económico, etcétera, que van a agarrar otras dimensiones, pero en el fondo, lo que te limita, eso es lo más lindo, el estado de felicidad no depende de lo externo, depende de lo interno. Y nosotros lo habíamos teorizado, ahora lo podemos experimentar claramente. Y también darnos cuenta que también tiene que ver mucho con la entrada de Saturno en Acuario, que, en realidad vuelvo a repetir, eres tú el prisionero, tú eres el carcelero de tu propia vida. Eso es lo más importante que darse cuenta. Y la frustración y el enojo que tengo es porque al mismo tiempo soy carcelero y al mismo tiempo empujo la reja para cerrarla y la empujo para abrirla. Sin duda, o sea, está claro entonces que lo que va a suceder depende de nosotros también, de cada uno, de la decisión que uno va a tomar en conciencia hacia por qué línea va a seguir, ¿no? O sea, y si me voy más en la ola, si me lo permite, yo creo extremadamente en la física cuántica y yo creo extremadamente en las múltiples realidades ocurriendo al mismo tiempo. O sea, yo tengo súper claro que entre más conciencia personal tengo y entre más me transformo, realmente las posibilidades de mi realidad van a cambiar. O sea, de verdad. O sea, Sí. o sea, ¿me entendí?
Y casi que saltos dimensionales, campo de conciencia, cambio de campo de conciencia, totalmente. O sea, no es que yo creo, yo estoy seguro que eso funciona así. ¿Me entiendes? Entonces, existen diferentes niveles de realidad ocurriendo al mismo tiempo. Difícil explicarlo en términos más concretos. Es súper difícil explicarlo en términos más concretos. Lo único que podría yo decirle a alguien es que, mira, entre más movimiento, entre más procesos internos profundos hagas tú, realmente tienes la posibilidad de cambiar lo que va a ocurrir a nivel externo en tu vida. Ahora, nuevamente, esto no es simplemente, yo hago eso y me quedo así de brazos cruzados esperando que llegue algo bueno. No con esta energía, quizás con otra energía, ¿me entiendes? Si tuvieran otro planeta puesto en otro signo, yo te diría, no, Edgardo, tranquilo, mira, aguántate, tómate, no sé, una piña colada y no te preocupes que van a llegar las cosas rápidamente sin tener que moverte. En este movimiento energético, no, estamos, recuerden, subiendo el Everest. Así es. Bueno, quiero usar más de tu tiempo, querido Pablo. Dale los últimos mensajes a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este instante. Yo, si les tuviera que dar un consejo, lo que les diría es el control. El control es la clave. Tratar de renunciar por un rato al saber lo que va a ocurrir en la realidad para ver qué es lo que me produce a mí. Esto es súper interesante porque uno piensa como que suelta el control, es como que mágicamente uno va a soltar el control. No, 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 si ese no es el propósito. El propósito de esto es cómo me... Ya, voy a tratar de soltar el control. ¿Y qué me genera en mí? Que pongan mucha atención en los miedos, la impotencia, la rabia, la angustia, lo que sea que esté pasando ahí dentro de ustedes. Porque eso es la clave de lo que hay que mover. Porque, ¿qué es lo que pasa? La invitación de la vida en este momento es que comencemos a vivir más que sobrevivir. Y es interesante porque en el momento donde se ve que hay que sobrevivir para verte más sobrevivencia, es donde la vida más te está invitando a vivir. Esa es una de las contradicciones de la realidad. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que te está diciendo la vida? Diciendo, mira, tú te has dado cuenta, tú crees que vas a tener que sobrevivir porque es una hecatombe mundial y tú toda tu vida estás sobreviviendo y nunca estás viviendo. Estás toda tu vida preocupado de lo que te da control, de lo que te da seguridad, de tus miedos, estás todo el rato no viviendo, estás sobreviviendo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Es que para tú sobrevivir, lo que tú haces es gastar muchos recursos de tu mundo energético interno para tratar de controlar ciertas situaciones. En cambio, ahora te están diciendo, suelta el control, mira este tema del control, y esa misma energía que tú gastas en controlar, tú la puedes usar para moverte en tu vida. Entonces, ver qué está pasando ahí, y también un consejo súper importante, trabajar la rabia. Botar la rabia, hacer deporte en la medida posible, al menos dentro de la casa, pegarle algo, gritar, porque van a haber muchos pics de rabia. Y si yo no entiendo que esto está pasando, nos vamos a terminar quemando todo. Y cuando realmente es una posibilidad de transformación muy potente de nuestra propia realidad, para ser mucho más felices, para realmente ser felices acá adentro más que allá afuera. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que una conclusión muy positiva y constructiva, Pablo, en términos de que dediquémonos a vivir, no sobrevivir, aceptemos lo que hay y tomemos la oportunidad de la transformación interna en uno y vamos a estar mucho más plenos. No hay que mirar el lado oscuro nomás de lo que está sucediendo. Así que muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y a ti, querido Pablo, felicitaciones como siempre con todo lo que haces. Inspiras a tantas personas, les das luces más en estos tiempos cada vez más importantes. Así que muchísimas gracias por darte tus minutos. No, muchas gracias a ti, Edgardo, muchas gracias por invitarme. Espero que a la gente le haya servido y tranquilidad nomás. Estamos en un Cierto. periodo, al final, miren, con tanto movimiento de cambio, realmente planificar cualquier cosa en los próximos meses es tan difícil. Y Sí, sí. hay que tenerlo súper claro. Entonces, ¿cómo vivir en la incertidumbre? Mm, Como una fortaleza potente interna. así es. Sí. Hay que sacar el poder interno ahí. Sí, pues, eso es lo que quiere. Eso, es que eso también tiene que ver fuertemente, o sea, para cerrar, ¿qué es lo que te estaba mostrando
esta crisis política social de las autoridades y los gobiernos y los privados y el Estado y todo. Está diciendo que el poder corrompe a la figura de autoridad, porque la figura de autoridad no se conecta con su propio poder personal antes de ser autoridad. Exactamente. Entonces, si yo no estoy parado en mi propio poder personal, la tentación de ese poder externo es muy grande. Entonces, realmente van a haber cambios en nuestras figuras de autoridad, cuando esas figuras de autoridad estén parados desde otro lado, ¿me entiendes? Sí. Y cuando estén parados desde otro lado, nuestras figuras de autoridad, de izquierda, de derecha, lo mismo, donde sea, realmente van a ser autoridad y van a tomar decisiones para el bien colectivo y no para manejar sus intereses de poder personales, ¿me entiendes? Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Hola. Un abrazo grande. Un abrazo, Edgardo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense.